Así es que se reciben a los hombres de Dios. Así es que se recibe a la presencia del Espíritu Santo. Algo va a acontecer en esta tarde, en esta casa. Yo puedo sentir la presencia en este lugar. Yo puedo sentir que hoy Dios va a hacer descender algo del cielo. Sé que tú viniste en esta tarde a buscar algo de parte del Señor. Tú no viniste en vano. Tú viniste porque el Espíritu Santo te trajo a este lugar. Hay algo de parte de Dios para ti hoy. Puedes tomar asiento. Vamos a entrar en el fuego. Dios les bendiga a todos. Amén. Qué hermoso adoración, qué hermoso lugar. Dios les bendiga al pastor Ricardo, hombre de Dios, su esposa. Qué hermosa casa de Dios. Qué hermoso. La adoración. Ya entiendo por qué el Señor me dio la palabra que traje hoy para esta casa. Dios me confirmó ahorita acá que el mensaje que voy a predicar acá era para esta casa. Sé que muchas personas que están acá están sedientas. Sé que muchas personas que están acá están pidiendo algo de parte de Dios. Sé que muchas personas que están acá quieren un cambio. Sé que muchas personas que están acá están peleando con su fuerza. Y muchos están cansados y cargados. Pero hoy el Señor te dice: vení a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Hoy algo el Señor va a hacer en ti. Hoy tú no vas a salir de este lugar igual. Hoy tú vas a salir embriagado bajo el poder del Espíritu Santo. Yo siento que algo va a acontecer. Hemos estado ministrando estos días que he estado acá, estoy por la misericordia de Dios, con la pastora Elsa, el pastor Marcelo, y hoy el Señor me trajo a esta casa. Estamos recorriendo varios estados, haciendo la obra de Dios, la voluntad de Dios, y predicar el Evangelio a toda nación, a todo lugar, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para eso nos encomendó el Señor, dice la gran comisión que dejó el Señor en la tierra. Dejó al Espíritu Santo como el Consolador. ¿Sí o no? Para que nos guíe a toda verdad. Y nos dejó esa gran comisión a usted y a mí. Sé que hay personas acá que están esperando una respuesta. Y hoy el Señor te va a dar la respuesta. No pierdas tu momento. Mantente en cobertura con el Espíritu Santo. No pierdas. No te distraigas. Dile a la persona que tiene al lado: hablamos más tarde. Dile que al lado: mira, más tarde hablamos, más tarde me cuenta eso. Ahorita estamos acá en la casa del Señor porque vamos a escuchar palabra de Dios. Y dígale si más tarde voy a tu casa y nos tomamos un cafecito y estamos hablando, porque hay unos que hacen otro culto. ¿Sí o no? Pero esa es otra iglesia, aquí no, aquí el pueblo está atento. ¿Sí o no? Mi nombre es José Luis. Por la misericordia de Dios y la gracia de Dios estoy acá, parado al frente de usted. Vengo de Venezuela, salí como hace un año de allá, un año y poco, un año y medio, ando todavía predicando, pasé por el Brasil y estamos sin parar. Venimos de San Juan, estuvimos por Córdoba, por San Luis, Mendoza, hemos estado predicando por todos lados y hemos estado haciendo lo que papá nos encomienda. Y hoy me presento y le doy las gracias al Señor por permitirme estar acá. Ahora vamos a la palabra. Lo más importante es la palabra, no lo que yo diga ni lo que es, no, lo que dice Dios. ¿Cuántos tienen Biblia? No veo gente con la... Muéstreme la Biblia y para ver. Porque hay unos cristianos en este tiempo, pastor, que no tienen Biblia, hermano. Que yo le pregunto: ¿tu Biblia se quedó en la casa? Pero ¿qué haces en la casa? Tú tienes que tenerlo en la mano, ¿sí o no? Usted no puede andar sin armas por ahí. No, lo que pasa es que yo no soy predicador, yo no soy pastor, yo no soy evangelista, por eso ando en la casa. Usted no sabe lo que Dios va a hacer en este tiempo con usted. Usted no se imagina los planes que tiene Dios, los propósitos maravillosos que tiene con usted. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué hay que cargar Biblia? Porque ahorita estamos en los tiempos finales, donde se han levantado muchos falsos, engañadores, y la profecía más segura es la palabra de Dios. No es el profeta, es la palabra de Dios, que te va a hacer verdaderamente libre, la que te va a hacer verdaderamente discípulo del Señor. ¿Sí o no? Es la palabra, léelo para que tú veas.
A ti no te va a hacer libre que yo te agarre y te pegue 4 gritos, no. A ti te va a hacer libre la palabra. ¿Sí o no? Y discípulo te va a hacer, por la Biblia dice, la oveja oye la voz de Dios y la sigue. ¿Y cuál es la voz? ¿Cómo tú sabes? La fe por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. Por eso te pido que está tu Biblia. Y si no tienes para comer asado, comer pizza y cómprate una Biblia. ¿Sí o no? Es lo que le digo, el asado. No, eso no se puede. Deje de comer asado y pizza y cómprese una Biblia. Porque no es de todo para vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vivirás tú hoy, mañana y siempre. De la palabra revelada por el Espíritu Santo de Dios. Por la palabra Dios creó los cielos. Por la palabra Dios creó la tierra. Y por la palabra hoy tú te mantienes de pie. Porque es la que te hace, es la que te da vida. Es la que te da el respirar. Es la que te dice no temas porque yo estoy contigo. Es la que te dice confía porque yo soy tu Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es la que te dice nadie te podrá hacer frente los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, así como estuve con Josué, estaré contigo hoy, mañana y siempre. ¿Sí o no? Hay avivamiento en esta noche. Hay avivamiento. El Espíritu Santo me dice, hay avivamiento y hay despertar. Tú me sales lleno. Hoy la copa va a rebosar. ¿Sí o no? Hoy te va hablando el lenguaje de Cristo. ¿Sí o no? Hoy te va prendido. ¿Sí o no? Dios te quiere lleno. Dios quiere que esa lámpara hoy se llene. ¿Sí o no? Si hoy viniste con lo que viniste, hoy tú lo vas a entregar y hoy tú te vas a ir vivo. Hoy tú te vas lleno. San Juan capítulo 4. Hay una palabra rema para esta casa. Siento que va a acontecer algo. Desde que llegué, que pisé la iglesia, el Espíritu me quebrantó. ¿Conseguimos ya? San Juan capítulo 4, ¿quién dice amén? Amén. Gloria a Dios. Yo voy a leer la historia. Vamos a hablar sobre Jesús y la mujer samaritana. ¿Sí o no? Yo voy a leer y el Señor va a ir ministrando. Amén. Dice así la palabra, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. ¿De por qué? Escuche bien. Y salió de Judea y se fue a otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Estamos aquí o no fuimos? ¿Estamos aquí? Ah, pensé que se habían ido. Yo sigo predicando igual. ¿Sí o no? Y dice, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Santo, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora seca. ¿Sí o no? Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Sí o no? Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Y respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Estamos acá? Vamos para acá. Esta es una historia muy fuerte. A mí me gusta mucho esta parábola de Jesús, porque la palabra dice que Jesús no fue enviado de parte de Dios a condenar al mundo, y no vino a buscar gordo, flaco, grande, pequeño,
No. ¿Saben por qué Jesús no bautizaba? Porque él no estaba pendiente, ¿saben? No que no estaba pendiente, sino que esa actividad y eso se lo entregó a los discípulos. Jesús se encargó de predicar la palabra de Dios. Por eso que dice acá, en el segundo dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, porque él se encargó de predicar la palabra de Dios. Entonces, esta es una historia muy buena, porque esta era una mujer que para los ojos de los hombres naturales, ¿sabes? En aquel tiempo los judíos y los samaritanos no podían estar juntos, como el gentil y el judío también, que no podía estar. Pero cuando Dios mandó a su hijo a morir en la cruz, dice la palabra muy clara, a la raíz, dice que él no vino a condenar el mundo, sino él vino fue a salvar al mundo. Él no vino a traer, no, sino él vino a salvar y vino a reconciliar el mundo con el Padre. ¿Sí o no? A él no le importaba si era griego, si era no. Cuando él vino, él rasgó ese velo. ¿Sí o no? Se rompió esa estructura de hombre, se rompió esa religiosidad que había en aquel tiempo. ¿Sí o no? Él vino a traer vida y vida en abundancia, y fue necesario que él pasara por Samaria. ¿Sí o no? Y dice la palabra que él estaba cansado, porque muchos piensan que Jesús se hizo hombre y vino y murió en una cruz, y también tuvo hambre, dice la Biblia, también lloró, dice la Biblia. ¿Sí o no? También tuvo necesidades igual que nosotros tenemos, ¿sí o no? También pasó por muchas cosas, ¿sí o no? Dejó lo que tenía allá arriba en el cielo, era rico allá, tenía todo para morir en la cruz por mano de bandidos, y a los suyos vino, los suyos lo recibieron. Pero vamos a la palabra. Dice, vi una mujer de Samaria sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Él la probó a la mujer, porque él no necesitaba de beber, porque Él es la vida eterna. Él es vida y vida en abundancia. Él es el agua, es la fuente. ¿Sí o no? Él le dijo, dame de beber. Y pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que yo soy una mujer samaritana. Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios. Aquí hay muchas personas que todavía no conocen el don de Dios. Todavía no se imaginan lo que el Señor puede hacer. La Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y lo que ha sido imposible para ti desde el vientre de tu madre, para Dios todo es posible. Y dice la Biblia que aquí en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas, ¿sí o no? Que aquí que lo viejo queda atrás, y aquí todas las cosas el Señor las hace nuevas. El Señor quería transformar la vida de esta mujer, ¿sí o no? Él vio que esta mujer, había una necesidad, y esta mujer todos los días iba a buscar agua en ese pozo, ¿sí o no? Como nosotros a veces andamos cargando algo, que a veces esa carga no te corresponde ni a ti ni a mí, a veces esa carga le corresponde al Señor. El Señor te dice, vení a mí los que están trabajando, que lo que yo los haré descansar. ¿Sí o no? Entrégame tus cargas, entrégame tus problemas, ¿sí o no? Él le dijo, si tú supieras el don de Dios. Hay personas que están en la iglesia, hay personas que le sirven a Dios, hay personas que estamos acá y todavía no saben de qué equipo están. Hoy yo vengo a hablarte de hablarte de Jesús de Nazaret. Tú estás en el mejor equipo, tú estás en el mejor lugar, tú estás en la mejor silla, tú estás en el lugar perfecto, en la hora perfecta y en el tiempo perfecto. ¿Sí o no? Tú no necesitas estar mendigando nada allá afuera, en la casa de tu papá y de todo para ti. ¿Sí o no? Él te mandó a sentarte en la casa del rey. ¿Sí o no? Tú no tienes que estar como esta mujer buscando un poquito de agua allí. No. Ella estaba sedienta, como muchos estamos sedientos en esta tarde. Muchos estamos necesitando. ¿Sí o no? Y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Porque ¿qué dice la Biblia, pastores que están acá, amados? Dice que el que clama a Dios, Dios le responde. ¿Sí o no? Y le enseña cosas grandes y ocultas que jamás conocido. ¿Sí o no? ¿Y qué dice? Si tú pides, que tú recibes. ¿Sí o no? Y si tú buscas, ¿qué pasa? Tú vayas. ¿Sí o no? Pero hay personas que no le están sabiendo pedir a Dios.
Por eso que dice, si tú supieras, le dijo, en ese momento el propio Señor se les presentó como muchos se nos han presentado, así como esta mujer, Jesús la visitó allá en Samaria. ¿Qué se me imagina ella que Cristo iba para allá? Pero el Señor está en todos lados, ¿sí o no? Y para Dios no hay nada, Dios está donde está la necesidad, ¿sí o no? Y en esa mujer hay una necesidad como en nosotros hay una necesidad, ¿sí o no? ¿O no estamos acá, nos fuimos? Yo no sé, pero yo siento que Dios va a hacer algo acá hoy. Entonces, Él le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. En esta noche el Señor te está diciendo que le pidas a Él. Algo Dios te quiere entregar en esta noche, pero tú no has abierto su boca. Porque tú no sabes qué puede hacer Dios. Dios puede convertir el episodio que estás viviendo en un gozo. En el momento que tú quieras puedes cambiar la película de tristeza. Y la Biblia que dice que por la noche será el lloro, pero por la mañana vendrá el gozo y la alegría. Esa mujer no sabía de que iba a haber una transformación en su vida. Esa mujer después que se enteró de que estaba hablando con Jesús, dice la Biblia, ya vamos a entrar, dice que soltó el cántaro. ¿Sí o no? Y dice, yo me voy, y fue y le habló a los discípulos, mira, yo creo que es el Cristo, chico. ¿Sí o no? Oye, ya Cristo viene hablando de ti. Ya Dios hizo el milagro en tu vida. Ya Dios te sanó ese vientre. Ya Dios te sacó de la droga. Ya Dios te sacó de la delincuencia. Ya Dios pagó tus deudas. Ya Dios vino haciendo muchas cosas y todavía tú dices, Señor, ¿será que tú estás conmigo? Habemos mucho en la iglesia igual que la mujer samaritana. ¿Sí o no? Tenemos ya tiempo hablando con el Señor y no hemos dado cuenta que estamos hablando con Dios. ¿Sí o no? Y hoy Dios te dice, ya tú tienes que estar dejando de estar pidiendo en la calle, estás pidiéndole al hombre y estás poniendo tu mirada en el hombre y poniendo tu mirada en cosas que no edifican. Tú tienes que comenzar a poner la mirada en Dios, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque Él te dice hoy, si tú supieras quién es el que te pide, dame de beber, mira. Si tú supieras el don que tiene Dios, que Dios puede hacer hoy algo poderoso en tu vida. Puede traer toda tu familia que tal vez estás desesperado porque tu familia se convierta, para que tu hijo vuelva al mundo, a la iglesia. A lo mejor estás desesperado para que Cristo sane tu casa, tu matrimonio. Pero es que tú todavía no sabes el don que tiene Dios. Pero han pasado muchos años. Dios puede en un día hacer cualquier cosa. Pero Dios te dice, es necesario que tú le pidas a Él. ¿Sí o no? Hay unos como que se fueron. Él te daría agua viva, porque Él es la fuente. ¿Sí o no? En Él hay vida eterna y salvación. La Biblia dice en el libro de Hechos que no hay uno en el cielo ni en la tierra por el cual podemos ser sanos y salvos, sino en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? Tú no vas a buscar la salvación en más ningún lado. Ni en un hospital, ni en un psicólogo, ni en un paramédico, en ningún lado vas a conseguir lo que tú estás recibiendo en la casa de Dios. ¿Sí o no? Y dice la mujer, dijo el 11, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Todavía esta mujer no sabía que estaba hablando con el papá de los helados. Entonces hay personas que se preguntan, pero ¿cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo Dios va a transformar? ¿Cómo Dios va a sanar? Por eso que el Señor decía hace rato, decía lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. ¿Sí o no? A ti no te tiene que importar cómo lo va a hacer Dios. A ti no te tiene que importar cómo que Dios lo va a trabajar. No, Él es perfecto, Él es grande, Él es poderoso, Él es el creador, Él es el fundador, Él es el eterno. Y Él sabe cómo va a restaurar tu casa, Él sabe cómo va a restaurar tu matrimonio, Él sabe cómo va a hacer que tu marido vuelva a la casa de Dios, Él sabe cómo va a hacer que tú te vuelvas a levantar a predicar la palabra de Dios. Él sabe cómo tú vas a adorar, cómo tú vas a predicar. A ti no te tiene que importar cómo Dios lo va a hacer. Esa mujer le estaba pensando muchas preguntas al Señor. Y a veces nosotros somos iguales. Nos queremos justificar, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a cantar? ¿Cómo voy a tocar el teclado? ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a hacerlo? Tú no tienes que preguntarle nada a papá. Tú tienes que... Un hermano me llamó de España y me dijo, yo no entiendo a Dios. Y yo le dije que tú no tienes que entenderlo, tú tienes que obedecer. Porque si usted puede entender a Dios, nunca lo va a entender.
Y Dios no quiere que tú estés entendiendo mucho. Como hay unos que dicen, a mí no me cuadra esto. Pero es que a ti no te tiene que cuadrar porque usted llegó descuadrado a la iglesia y Dios te está cuadrando, ¿sí o no? Entonces, tu pensamiento y tu vida y tu mente, tu cuerpo, tu alma tienen que estar conectadas con Dios. Hoy el Señor va a hacer algo en tu vida. No digas cómo lo va a hacer. ¿Sí o no? Estamos que no fuimos. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarme, el pozo es hondo. ¿Sí o no? De donde después tienes el agua viva. Y dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob, quien nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Y el 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed. Porque cuando tú pruebas la presencia de Dios y cuando tú estás en la presencia de Dios, eso produce sed. ¿Sí o no? Y cuando tú te sales de la presencia de Dios, o te apagas, o te medio vas por otro lado, tú tienes sed. Por eso es que él decía, respondiendo a Dios, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed. Por eso tú estás aquí en esta noche, porque tú tienes sed de la presencia. Tú estás en esta noche porque tú quieres recibir el pan, ¿sí o no? Tú estás en esta noche porque tú quieres acercarte a la fuente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, aquí es la parte buena, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sí o no? Ya tú vas a tener más necesidad cuando tú entras en el reposo de Dios y cuando tú entras en la presencia de Dios. Ya tú no tienes que tener necesidad de más nada, porque Él te va a saciar, Él te llena, Él te limpia, Él te lava. ¿Sí o no? Él te da lo que tú necesitas. ¿Sí o no? Más el que bebía del agua, pero tú tienes que beber del agua. Tú tienes que acercarte a la presencia. Tú tienes que acercarte a la fuente. Tú tienes que soltar ese cántaro como lo soltó esta mujer. Tú vas a ver cómo esta mujer fue ministrada tremendamente. Y dice, más el que bebiere del agua que yo le daré. Él quiere darte hoy agua. Él es el pan de vida, Él es la vida eterna, la salvación. Jesús es la palabra, Jesús es el pan, Jesús es la luz del mundo, Jesús es la sal. ¿Sí o no? Jesús es todo, omnisciencia y omnipresencia. ¿Sí o no? ¿Estamos aquí o no fuimos? Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella le dijo, dame esa agua, si es así, dame esa agua para que yo no tenga que ir más allá a sacarla. ¿Sí o no? Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. La probó. Y le respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ella todavía dudaba. ¿Sí o no? Como mucho en la casa de Dios dudamos. ¿Sí o no? La duda es un demonio terrible que hay que sacar a la iglesia. La incredulidad y la duda sirve. ¿Sí o no? A veces el Señor te dice, yo voy a restaurar tu casa, yo voy a hacer milagros. Ya tú no vas a tener más sed de eso, porque hay algo que siempre te va a hacer falta. Y lo que te hace falta a ti es la presencia de Dios. A ti no te hace falta carne, a ti no te hace falta nada. A ti el único que te va a llenar el alma, el espíritu, la mente, el corazón, y es la presencia de Dios. Por eso el Señor le dijo a esa mujer, tú no necesitas más nada, tú necesitas de esta agua que yo tengo. ¿Sí o no? Tú necesitas de esta agua. Y hoy el Señor me dice en la iglesia, tú no necesitas más nada, tú necesitas de esta agua que yo voy a derramar en esta casa. Hoy hay un agua que va a caer sobre tu vida. Hoy hay algo que va a caer sobre ti. Hoy hay algo que te va a llevar a las alturas. Hoy hay algo que ya no vas, mira. No sé, pero estoy profetizando y hay personas que no están entendiendo. Tú no necesitas de más nada, tú no necesitas de poner tu mirada en el jefe de tu trabajo, ni poner tu confianza en algo que no tiene poder. Tu seguro HCM es Cristo. ¿Sí o no? Él es el que
Él te está prometiendo que vida eterna y salvación. ¿Sí o no? Pero Señor, lo importante es lo que el Señor te está dando y no lo vas a conseguir en ningún lado. Por eso Él te dijo, es necesario que vengas. Le dijo a la mujer, es necesario, mujer, porque esa mujer a lo mejor podía haber muerto, tanto está cargando agua y cargando agua y cargando agua. A veces estamos cargando y cargando y cargando y cargando y cargando. Más esta mujer también cargaba como algunos pecados porque estaba haciendo las cosas mal. Estaba con un marido que no era suyo y estaba haciendo las cosas mal. Y resulta de que Jesús se le presentó a ella, porque Jesús se presenta en la vida de una persona porque Él es un restaurador. Jesús es sanador. Jesús va donde está la necesidad. Por eso hoy en día estamos acá, todos los que estamos acá. No estamos acá porque venimos del cielo. Estamos acá porque un día se nos presentó Jesús como se le presentó a la samaritana. ¿Sí o no? Y te dijo, mira, suelta eso y ven acá. ¿Sí o no? Y tú hiciste como Leví. ¿Sí o no? Tú seguiste, ¿sí o no? Y desde que tú soltaste lo que tú estabas haciendo, tu vida cambió. Y hoy ya tú no eres el mismo, ya tú eres otro, porque el agua de vida cayó sobre tu vida. ¿Sí o no? Hay agua sobre ti. Hay agua, hay unción que te va a quemar. La unción te quema, la unción te despierta. Tú no estás derrotado. ¿Sí o no? Vamos a la palabra otra vez. No he terminado, apenas estoy comenzando. No sé, pastor, acá yo no tengo tiempo. Entonces, como dice acá, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed. Usted tiene que decirle hoy al Señor, dame de esa agua para que yo no tenga más sed. ¿Sí o no? Ya hay personas acá que están peleando con su fuerza. Y acá esta mujer estaba peleando con su fuerza. Y el Señor quería transformar su vida. Él quería que esa mujer ya no anduviera con ese cántaro por ahí para allá y para acá. ¿Sí o no? A veces cargamos el cántaro de dentro y queremos cargar una cruz que no es nuestra. ¿Sí o no? Y Dios te dice, mira, eso no te pertenece a ti. Hay cosas que Dios permite que tú cargues, pero hay otras que Dios te dice, dámela a mí porque no vas a poder. ¿Sí o no? Por eso era necesario que Él pasara por Samaria. Dice la Biblia que Él estaba descansando, pero allí se presentó esa mujer y Él vio la necesidad que tenía esta mujer. Él no le importó si era Samaria o era que lo que era. Él vio fue la necesidad. Por eso es que hoy en día nosotros no tiene que importar si es pentecostal o es apostólico. No. Si esa persona tiene una necesidad y el Señor está mandando hablar, usted tiene que dar la palabra. ¿Sí o no? Porque a lo mejor por esa palabra esa persona cambia. Y yo sé que todos los que estamos acá estamos acá porque un día el Señor nos visitó por medio de alguien, nos habló, nos visitó y nos dio una palabra. Y estábamos a lo mejor peor que esta mujer. ¿Sí o no? A lo mejor algunos andaban como Marta, afano y turbado. ¿Sí o no? Pero soltaron el afán y soltaron el cántaro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y otros quitaron la piedra. ¿Sí o no? Y hoy en esta tarde, por eso es que usted está acá. Porque en usted cayó esa agua. ¿Sí o no? Dice la mujer, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús quería darle todo a esa mujer. Entonces dice, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos he tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Tú has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, él no vio si la mujer tenía pecado, si la mujer esto, si la mujer aquella, si es fea, si aquella, si había pecado. No. Él se encargó de hacer lo que su padre le encomendó y de intentarle la palabra, la fe. ¿Sí o no? De hacer el trabajo. ¿Sí o no? Hay uno que dice, no, yo no voy para allá a visitar a aquella persona porque primero me queda lejos. Segundo, que venga ella, si quiere de Dios. Tercero, esa mujer se la pasa pecando. ¿Sí o no? Esa mujer se la pasa haciendo esto. No. Usted no lo escogió Dios para ser abogado ni para ser juez. ¿Sí o no? Usted lo escogió Dios para hacer una labor y para predicar su palabra como lo hizo Jesús. ¿Sí o no? Vea lo que hizo Dios. Y le digo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme. Hoy el Señor le dice a una persona acá, créeme. A una mujer Dios le está hablando. A un hombre de Dios le está hablando. A una Ana esta noche
que ora y ora amargamente por anhelar un milagro. Yo no sé, pero hoy Dios va a hacer un milagro grande en tu vida. ¿Sí o no? Y Jesús le dijo, mujer, créeme, lo único que te pide Jesús es que crea. ¿Sí o no? Y está con letras rojas, dice que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Sí o no? Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Sí o no? Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Sí o no? Y le dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hoy tú tienes que darle la mejor adoración a Dios. Hoy tú tienes que adorarle a Dios con tu corazón. No, pero yo no soy cantante, no, es que Dios no escogió cantante en la iglesia ni artista. ¿Sí o no? No, pero tengo que hacer un curso para ser cantante. No. Dale la mejor adoración. A lo mejor no solamente la adoración que el Señor está pidiendo que tú cantes, a lo mejor es para que tú la hables con Él. No sé, hay tipos de adoraciones. Él sabe y Él conoce la intención del corazón, la intención del espíritu. ¿Sí o no? Y le dijo a la mujer, sé que ahí debe venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Qué te parece? La mujer tenía rato hablando con el propio Jesús. Como mucho se le ha presentado, el Señor le ha hablado en sueño, en revelación, en ciencia, en la palabra. Se te ha presentado por medio de un ángel, se te ha presentado y te ha dicho, mira, deja eso, esto, aquello, y todavía usted duda. Como muchos que vemos acá que estuvimos un tiempo, a lo mejor en un hospital o estuvimos en una cárcel, y Dios nos visitó y nos libertó y nos habló. ¿Sí o no? ¿Estamos acá? ¿Nos fuimos? Y dice, yo soy el que habla contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué pregunta o qué habla con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vieron a él, y entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían uno a otro, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió